Mar, nuestro último día de la Universidad de Verano, comentarle a la Lucía que estuvimos recorriendo durante la mañana la ruta del octubrismo con Iván Poduje, estuvo muy, muy bueno. Y ahora nos quedan las últimas dos charlas para cerrar la Universidad de Verano 2023. Estamos muy contentos nosotros como Libertad de Desarrollo de ver a los jóvenes interesados en formarse, que hayan participado, y los invitamos a seguir su proceso de formación junto a nosotros y también, bueno, junto a otros centros de estudio. Y bueno, le pedí a la Lucía que conversáramos sobre el liberalismo en que creemos. Finalmente, un poco una bajada a los ideales, a nuestras ideas, profundizar con ella, y con quién mejor que con ella para profundizar sobre eso. Así que antes de darle la palabra a Lucía, la voy a presentar. Lucía es máster en filosofía de la Universidad de Oxford, Bachelor of Arts de la Universidad de Londres y máster en historia del London University también, miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Es consejera de varias instituciones académicas y culturales, entre ellas de Libertad y Desarrollo. Es directora de empresas y profesora universitaria. Así que le pido un fuerte aplauso para la Lucía. Muy buenas tardes. A mí siempre me gusta comenzar felicitándolos por estar acá, en un día de calor, cuando desgraciadamente la mayor parte de la juventud está interesada en cosas más conectadas con el narcisismo, el hedonismo y otros males contemporáneos. Es muy reconfortante ver esta juventud interesada en los asuntos públicos. Así es que gracias por estar acá. A ver, yo tengo el convencimiento que desde Aristóteles en adelante el conflicto político permanente del ser humano ha sido el conflicto entre la autonomía que quiere tener y el contrato social que requiere para poder vivir en sociedad. La pregunta siempre ha sido, ¿cuán libre puedo ser yo? ¿Y cuánta de mi libertad personal debo sacrificar para vivir en sociedad? ¿Cuánta de mi libertad individual puede exigir la colectividad de una persona? El ser humano, yo creo que a través de su existencia ha aspirado a diversos bienes, todos legítimos, pero que la mayoría de las veces colisionan entre sí. Y eso hace necesario hacer opciones. Queremos libertad, pero también queremos una sociedad compasiva. Queremos un cierto grado de igualdad. Aquí en Libertad de Desarrollo, a las mujeres que éramos consejeras, Lucho Larraín siempre decía, ustedes son las culpables de las políticas distribucionistas, las madres, porque quieren que todos sus hijos sean iguales o tengan iguales rendimientos. Ahora, lo que uno no hace es quitarle el patín a aquel que lo tiene para dejarlos a todos sin patines. Pero hay un instinto también de las personas a querer tener un cierto grado de igualdad como requisito para la cohesión social. Ahora, ser liberal es creer que la libertad individual es un bien superior, que debe ser, en cierto sentido, una piedra angular en la construcción de la sociedad. Entre otras cosas, hay muchas razones muy importantes para defender la libertad como eje central. Pero hay uno que yo creo que hay que recalcar siempre porque tal vez es el más olvidado. Para mí, la libertad individual tiene sobre todo la virtud de ser el único concepto que nos permite ser seres morales, porque nos permite precisamente elegir entre el bien y el mal. Sin libertad individual personal, no hay seres morales y no hay seres responsables de sus propias acciones y de sus consecuencias. Y eso lleva a un tipo de sociedad que yo creo que es tremendamente dañino para el desarrollo de la humanidad, de la civilización y todo aquello que nosotros consideramos bueno. Ahora, yo quisiera transparentar cuál es mi interés en los asuntos públicos. A mí lo que más me inquieta es que seamos capaces, las personas que adherimos a un ideario
cuesta a decir liberal porque hay tantas acepciones y tantas connotaciones que ya después vamos a discutir, pero básicamente un ideario de liberal. A mí lo que más me interesa es la idea de poder buscar un principio legitimador desde una perspectiva moral para un proyecto, llamémoslo, de centro-derecha. En suma, buscar formas de organizar las instituciones, la ley, las políticas públicas, para crear un Chile mejor para todos, pero que no implique un sentido de lo justo que requiera de vasta ingeniería social desde el gobierno a expensas de la libertad individual. En la época contemporánea se ha llegado a lo que yo creo que es un gran error conceptual, que es la identificación entre justicia e igualdad, como si la igualdad fuera la única forma de tener justicia, en circunstancias que la igualdad o la búsqueda o el intento por imponer la igualdad puede ser de una injusticia abismal. Tenemos un problema en esta búsqueda de un principio legitimador, que es que la libertad en sí misma no es capaz de articular una respuesta a todas las quejas, los dolores, las demandas, las aspiraciones, los sueños de la sociedad chilena. La libertad compite con muchos otros bienes que son anhelados por los seres humanos y, como digo, incluida la igualdad. Y la verdad es que hay un problema aún mayor, que es que la libertad se da por descontada. ¿Hasta qué falta? Yo creo que ha habido unas cuentas muy alegres a propósito de la encuesta CEP, que yo me imagino que ustedes habrán visto, una encuesta para los que no están al tanto, un estudio de opinión pública que se hace periódicamente y que nos sirve para comparar la evolución del sentido común imperante en la sociedad chilena. Y tenía cosas muy avantajosas, en el sentido de que había una revaloración de las instituciones encargadas del orden, de la seguridad, había una mucho mayor apreciación de lo que es la vida individual, lo que son la importancia de los esfuerzos personales para poder alcanzar objetivos, un rechazo a la idea de un Estado demasiado omnipotente, en fin, muchas cosas que nos indican que en este momento habría un sentido común imperante radicalmente distinto al que vimos en la Convención Constitucional. Y para cualquiera que crea en la democracia liberal representativa, eso es una muy buena noticia. Pero ojo, y esto lo digo a propósito de que la libertad no siempre es apreciada. En esa encuesta hay también signos muy alarmantes. Primero que todo, que la valoración de la democracia haya bajado, ya no me acuerdo si son 12 o 15 puntos, a mí me parece que es muy grave. La cantidad de personas que piensan que la democracia no es una de la mejor forma de gobierno, la cantidad de personas que estarían dispuestas a un gobierno autoritario a cambio de seguridad. Entonces, ese es un escenario tremendamente frágil que puede perfectamente llevar a formas de populismo bastante indeseables, como las que hemos visto, por ejemplo, a mi juicio, últimamente en algunos de los seguidores de Bolsonaro en Brasil. Bueno, el problema es que un grupo, un partido, un movimiento político que no es capaz de elaborar una legitimación moral a través de un sentido de lo justo en sus propuestas, que logren convencer, persuadir, seducir a las mayorías, perdura muy poco en el tiempo. No hemos sido capaces, creo yo, de desarrollar un concepto alternativo de lo justo que legitime moralmente nuestro proyecto político, y hay una tendencia a sustituir esa alternativa sencillamente adhiriendo a conceptos que no son propios del liberalismo o de las centros derechas históricamente hablando, y que son más ofertas de protección social, de estado de bienestar, que son propias de un sentido de lo justo socialista,
y que tiene como eje principal la pretensión de lograr la igualdad. Ahora, yo siempre digo, ¿por qué no perdura un grupo político que no tenga esta legitimidad moral? Porque la verdad es que yo pienso que los que estamos aquí, todos en esta pieza, no estamos aquí solamente porque queremos una sociedad que crezca económicamente. No estamos aquí porque creemos que la prioridad número 1 es alcanzar un punto más del PIB. Yo por lo menos no me motiva solamente eso. Yo creo que uno está en política en el sentido más amplio porque quiere justicia. Entonces, yo quisiera decirles qué creo yo que es la justicia mirada desde esta perspectiva y no desde la perspectiva socialista. De partida, nosotros necesitamos personas iguales en dignidad y ante la ley. Eso es absolutamente inclaudicable. De hecho, una de las razones principales por la cual yo no habría podido votar a prueba en el plebiscito constitucional es porque destruía ese concepto fundamental de la modernidad, que es que todos somos iguales ante la ley, que es un fenómeno tremendamente nuevo. Hasta la Revolución Francesa, hasta el siglo XVII, que empiezan los primeros pensadores liberales a escribir, las personas estaban divididas en estamentos y pertenecían a un grupo legalmente con distintos derechos, con distintas atribuciones, con distintas obligaciones, y el grito de igualdad de la Revolución Francesa en sus orígenes era precisamente para que hubiera igualdad ante la ley y todos estuvieran sometidos al gobierno de las leyes y no al gobierno arbitrario de los hombres. Bueno, entonces, hombres iguales en dignidad y ante la ley. Y eso yo creo que es algo muy distinto al intento socialista que históricamente ha tratado de imponer la igualdad absoluta de resultados, lo cual obviamente solo se puede alcanzar a expensas de la libertad de las personas y aniquilando a quienes sobresalen en sus talentos y esfuerzos, con el resultado, en el mejor de los casos, de sociedades pobres y mediocres, y en el peor ha llevado a las revoluciones culturales que terminaron por aniquilar a millones y números crecientes de personas. Necesitamos hombres, personas libres para utilizar sus diferentes talentos y desplegar su creatividad, porque al hacerlo no solamente se está beneficiando esa persona a sí misma, sino que también está beneficiando enormemente al país donde vive y al mundo que le toca habitar. Si nosotros pensamos, Bill Gates, por supuesto, que ha cosechado enormes beneficios para sí mismo por el hecho de haber sido creativo como ha sido y ha producido los bienes que ha producido. Pero su aporte ha sido innegablemente una tremenda contribución al avance de nuestra cultura, nuestra civilización. Se trata básicamente que las personas tienen que ser libres para poder realizar la totalidad de su potencial humano, su potencial intelectual, productivo, espiritual. Así eso lleve a resultados diversos. Porque obviamente si las personas pueden expresarse libremente, desgraciadamente eso sí va a producir resultados diferentes. ¿Por qué? Porque no hay ningún sistema, no hay ningún gobierno, no hay ninguna política pública, no hay ningún mecanismo, no hay ninguna ingeniería social que me podría transformar a mí en Einstein o en Mozart. De manera que si nosotros dejamos a las personas libres, Einstein va a ser Einstein, Mozart va a ser Mozart, y yo voy a hacer modestamente lo que yo puedo. Y así cada uno. Entonces, creer en la libertad, y eso es tremendamente importante porque a veces podemos ser muy dogmáticos y un poco excluyentes, creemos en la legitimidad de la diversidad y del pluralismo. Ahora, eso no
implica ser neutro respecto a las convicciones, pero sí es aceptar de que en política, en las ciencias humanas, no hay verdades absolutas inamovibles. El conocimiento, incluso en las ciencias exactas, es conjetural. Son hipótesis sujetas a ser revisadas. En las ciencias humanas esto aumenta porcentualmente a 10 veces o más. Entonces, una de las grandes diferencias tienen que ver con cómo entendemos nosotros lo que podemos conocer y lo que no podemos conocer. Y nosotros no podemos conocer una verdad única, autoevidente, que tiene que ser aplicada uniformemente. Y, como decía, creo radicalmente que es lo que nos permite tener personas moralmente responsables por su propio destino. ¿Esto qué significa en términos? Yo no sé si ustedes tienen conocimiento de un filósofo americano que se llama Michael Sanders, que no es un liberal de centro-derecha, ni mucho menos, pero que tiene grandes libros y ha hecho una gran contribución a la discusión pública. Y él dice, cuando nosotros hablamos de justicia, lo que estamos apuntando es cómo vamos a distribuir las recompensas en la sociedad. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? ¿Cómo las vamos a distribuir? ¿Y de acuerdo a qué criterio? ¿Vamos a distribuir las recompensas en forma igualitaria, como sostienen los pensadores socialistas? Y eso sería así en virtud del mero hecho de ser ciudadano. Hay toda una filosofía política que dice que las personas deben ser recompensadas igualmente porque todos son ciudadanos iguales, que al igual que tienen derecho a voto, todos por igual deben tener también las mismas recompensas materiales. Bueno, yo creo que las recompensas y las retribuciones deben ser, y han sido en los países occidentales, en las democracias liberales, de acuerdo al mérito personal de cada uno, de sus talentos, y no en razón de su origen o de decisiones arbitrarias de la ley. Vale decir, tienen que ser de acuerdo al aporte que ellos hagan, lo cual también va a depender de la valoración que la sociedad haga de ese aporte. Porque aquí siempre se entra en una confusión, porque hay mucha gente que dice, pero ¿por cómo una enfermera que mira lo que contribuye a la sociedad, por qué gana menos que un ejecutivo de banco? Bueno, porque cuando hablamos de una meritocracia, cuando hablamos de retribución por mérito, no estamos hablando de méritos morales, porque para unos la enfermera debe ser la más preciada, para otros debe ser el doctor más apreciado, para otros puede ser. Es imposible establecer una categoría objetiva de quién tiene más mérito. Entonces, no siendo eso posible, ¿cómo retribuimos? Retribuimos de acuerdo al aporte que la sociedad valore. Y la sociedad valora la contribución que hacen las personas de acuerdo a lo que es su pensamiento en ese momento. Y vivimos en una sociedad donde, a ver, como en la Edad Media, las personas a lo mejor eran recompensadas en su prestigio, en su estatus, en su situación económica, eran recompensadas de acuerdo a sus atributos militares, porque era lo que se requería, eso es lo que las personas apreciaban, les era indispensable, y a lo mejor ellos constituían la cúspide de la jerarquía social. Hoy en día eso no es así. Y hoy en día, no sé si desgraciadamente o virtuosamente, eso es un juicio personal, se recompensa en realidad la capacidad de generar riqueza. Y por eso las personas que están generando riqueza son aquellas que al parecer son mejor recompensadas. Ahora, para lograr estos objetivos que yo he tratado de delinear muy brevemente, ¿qué instrumentos nosotros promovemos? Primero, derechos
individuales, amparados por un Estado de derecho fuerte que los proteja en beneficio de todos, lo cual debe tener categoría constitucional y exige además el imperio de la ley y de un orden cívico donde las controversias no se resuelvan en la calle ni por métodos violentos, sino por la vía institucional, a través del intercambio democrático, el uso de la razón más que de las emociones, la persuasión y los acuerdos. Necesitamos también un Estado que sea capaz de crear más y crecientemente mejores oportunidades. Porque si nosotros decimos, uno de nuestros objetivos, porque creemos que es justo, es que todas las personas sean capaces de desarrollar los talentos que Dios les dio, y si uno hace un diagnóstico de cómo esa premisa se realiza hoy día en Chile, yo creo que tendríamos que llegar a la conclusión que por ineficacias del Estado estamos muy lejos de alcanzar esa justicia. Porque hay demasiado talento en este país desperdiciado para ellos y para el país en su conjunto, sencillamente por una muy mala educación pública. Entonces, los talentos se nos dan, pero para que los talentos se puedan desarrollar, se les requiere de un Estado eficiente que supla lo que los individuos y el sector privado no puede hacer para entregar un sistema educacional posible y donde la cuna no determine el destino final, sino el mérito. Yo siempre digo, yo tengo, voy a Chiloé en los veranos, yo digo, mientras haya una niñita en Chiloé destripando pescado, que si hubiera tenido las posibilidades de mis hijos, sería astrofísica, yo por lo menos no puedo descansar en paz, porque creo que es una situación de injusticia y de desperdicio de los talentos que Dios nos ha dado y que están repartidos aleatoriamente en toda la población. Necesitamos también un sistema económico de economía de mercado, porque es aquello que asegura un crecimiento sostenido, garantice un sistema que garantice la libertad económica, que es la base de todas las otras libertades. La libertad económica, el derecho de propiedad, son los mecanismos materiales por los cuales las personas, desde tiempos inmemoriales, pueden asegurar su propia libertad y su propia autonomía. Con la anterioridad a la modernidad, el instrumento principal por medio del cual los gobernantes, los reyes, los soberanos o quienes fueran, aumentaban su poder, era apropiándose de las propiedades de sus súbditos. Y por eso surge lo que no es la primera, pero es la primera más contundente, Carta Magna, en el siglo XIII, la Magna Carta, donde se establecen los derechos que tienen las personas a su propiedad frente al rey. Se le establecen límites a lo que el rey puede hacer respecto a la propiedad de los demás. Bueno, y la libertad económica es aquello que ¿no es cierto?, que nos produce, que genera empleo, permite en definitiva asegurar niveles de vida infinitamente más dignos a todos, pero claro, tiene que ser una economía de mercado basada en la competencia real, sin monopolios, con empresas que respeten el interés de la comunidad, sus trabajadores, los consumidores, y eso exige definir muy bien los ámbitos de acción del Estado en regulación de los mercados. Adam Smith es el inventor de la economía moderna, es, por así decirlo, el padre de la economía de mercado, y uno de los puntos clave de la obra de Smith es precisamente su lucha por terminar con los monopolios, con terminar con los privilegios indebidos de los empresarios, etcétera, etcétera. Pero claro, también necesitamos, porque los seres humanos somos seres competitivos, somos seres que necesitamos luchar por nuestro interés propio para sobrevivir,
pero también somos personas que cooperamos. De hecho, las sociedades que más prosperan son aquellas donde existen mayores y mejores mecanismos de cooperación. Y en ese sentido, los mercados son tal vez una de las instancias privilegiadas para lograr esa cooperación entre los distintos países, entre las distintas personas, de manera que en forma voluntaria vamos intercambiando lo que producimos por lo que necesitamos, etcétera, etcétera. Entonces, como somos cooperadores, nos interesa la suerte de los otros. Yo creo que es muy pocas las personas que pueden vivir contentas si ven miseria. Yo no puedo creer que alguien pueda estar satisfecha de ver la pobreza extrema, degradante, destructora de la esencia misma del humanismo. Entonces tenemos que tener un Estado que ampare a quienes, por razones ajenas a su voluntad, no son capaces de valerse por sí mismos. Los viejos, los enfermos, y quienes son víctimas del círculo vicioso de la desesperanza aprendida y carecen de los medios para salir por sí mismos. Pero tiene que ser un Estado que ampare, pero que no cree dependencias, sino, por el contrario, que sea un amparo que habilite a todos para una vida eventualmente autónoma, independiente y libre. En ese sentido, lo que nosotros creemos es en una sociedad de personas libres, pero unidas por un destino común como parte de una comunidad, cuya supervivencia depende de sí mismo y depende también del medio en que están. Ustedes todos tienen que tener claro que si este país o el país de donde vengan fuera a terminar en un desastre con guerra civil, todos sus sueños personales, todas sus aspiraciones personales van a ser destrozadas, al igual que la del señor del lado. En ese sentido es que yo me refiero, tenemos un destino común y por lo tanto es de toda prioridad que nos preocupemos de la polis, de la ciudad, de los nuestros. Ahora hay muchas personas que minimizan el crecimiento económico y encuentran que es un economicismo y un materialismo espantoso estar preocupados del crecimiento económico. Pero lo que hay que tener claro es que es un fundamento de la justicia, porque es aquello que permite que las personas puedan desarrollar sus talentos, es lo que permite que las personas puedan, a través de una buena educación, es lo que permite que las personas puedan acceder a cada vez mejor salud, es el crecimiento económico lo que permite crear más oportunidades, es el crecimiento económico lo que genera los recursos para que el Estado cumpla con sus funciones adecuadamente. Y sobre todo, permite superar la pobreza por la creación de trabajos autónomos. En suma, que yo creo que es el crecimiento económico lo que permite crear condiciones materiales de vida que tienden a igualar los modos de vida, el acceso a los bienes de consumo, la recreación, el ocio, alternativas más dignas de vida en las viviendas, lo cual permite privacidad, lo cual permite formar familias donde se respeten los espacios, en fin. Nada de eso es posible si nosotros nos quedamos estancados. En suma, yo creo que estamos aquí en política, en el sentido amplio, no en política partidista, digamos, porque tenemos el convencimiento de que las ideas, los principios, las convicciones importan. Nada de lo que ha sucedido en la historia de la humanidad ha dejado de estar precedido por una transformación en las ideas clave. Desgraciadamente no tengo tiempo para dar todos los ejemplos, pero las grandes transformaciones, la revolución industrial,
las revoluciones rusa o francesa. Todas se han debido inicialmente, no como única razón, pero en todas ha participado la idea de una idea nueva que cambia las formas de pensar, además de las condiciones materiales. En ese sentido, una interpretación materialista de la historia no logra captar la complejidad y la maravilla de lo que ha sido la historia de la humanidad y su progreso. En ese sentido, y eso tengo un poquito de tiempo para decirle, sí. Bueno, el liberalismo es un fenómeno político occidental, principalmente, que tiene un tiempo histórico, pero que a su vez es la culminación de un largo proceso de emancipación del individuo, de esa servidumbre al grupo, a la colectividad, que llevaba a un control estricto que ejercían las costumbres, la ley, la autoridad sobre la autonomía personal. Piensen ustedes que con anterior a esta idea del individuo, esta idea de la modernidad, de un individuo autónomo, de un individuo con derechos, las personas tenían muy poca intuición sobre lo que ellas podían hacer o no hacer. Cosas que hoy día nosotros consideramos tan propias del espacio privado como la decisión matrimonial, no era una decisión personal, era una decisión, por lo general, de la comunidad, de la familia, de los padres, de los vecinos que querían juntar tierra. El matrimonio por voluntad de las personas, por razones afectivas, por amor, es un fenómeno nuevo del siglo XVIII. Antes de eso no había espacio para... es tan poco es tan poco el ámbito de privacidad de las personas, que cuando un matrimonio, así fuera el matrimonio de campesinos en un pueblo, se realizaba, los novios tenían que testificar ante toda la comunidad que el matrimonio se había consumado, mostrando una sábana ensangrentada. No había privacidad ni siquiera respecto a eso. La religión no era un tema de elegir la religión que yo, mi conciencia me dice que quiero tener. No, la religión la dictaba el Estado. Y eso da cuenta de las guerras religiosas, de una crueldad dramática que duraron 30 años en Europa, después que se produjo la Reforma y el cristianismo se dividió entre católicos y protestantes. Y la idea de tolerancia religiosa es una idea absolutamente de la modernidad, que a ustedes les debe parecer mucho tiempo hablar del siglo XVIII, pero si nosotros consideramos que tenemos millones de años de existencia, los seres humanos, la verdad que es un espacio de tiempo de este porte, 200 años. Ahora, lo que pasó en la modernidad es que de alguna forma cambió el concepto de libertad. Antes, la libertad estaba unida era una noción colectiva, era la nación la que era libre. La nación era libre en la medida en que no era invadida por otros que le quitaran su libertad. Pero dentro de ese concepto, incluso en Atenas, durante la época de la democracia ateniense, aquellas personas que tenían derechos era una ínfima minoría de las personas habilitadas para ser ciudadanos, pero totalmente carentes de derechos, la mayoría, el 95% de la población. Y en la modernidad entonces se dice, no, la libertad no es nada más que eso. La libertad tiene que ver con la individualidad de cada persona, que es lo que lo hace un ser humano. Porque si nosotros nos sumergimos en el colectivo, si no tenemos esa presencia individual, no podemos ser lo que somos. Entonces, y hay una definición que hizo Benjamin Constant,
que yo creo que recoge plenamente la idea de la modernidad respecto a la libertad. Constant dijo, la libertad es las personas deben tener el derecho a dar su opinión, de escoger su industria y ejercerla, de disponer de su propiedad e incluso de abusar de ella, de ir y venir, el derecho de reunirse con otros individuos, ya sea para discutir sus intereses, ya sea para profesar el culto que él y sus asociados prefieran, ya sea para utilizar sus horas y sus días de la manera más conforme con sus inclinaciones o sus fantasías. Vale decir, es un ser humano liberado de las constricciones o de la coerción que arbitrariamente le pueden imponer terceros. Y en el concepto de la modernidad es impensable que haya un gobierno que pueda determinar la religión que las personas van a tener. Ahora, en la medida en que los gobiernos van expandiendo sus poderes, y esa es otra gran diferencia entre el pensamiento liberal y el pensamiento socialista, y es que en el pensamiento liberal el ámbito de acción del Estado, de los gobiernos, debe estar limitado. Hay esferas, aunque sean elegidos por una mayoría democrática, hay esferas que no pueden traspasar, hay límites que no pueden traspasar. El gobierno, la colectividad, no puede determinar lo que yo pienso, lo que yo hago, en la medida en que no afecte el derecho o la libertad de otros, y en ese sentido es un derecho inalienable de un concepto moderno de libertad, el que yo, como padre, soy el encargado de la educación de mis hijos. Yo, como persona, soy la que decido qué valores le puedo o no le puedo transmitir, y no le corresponde a terceros inmiscuirse en eso que ha sido ya consagrado como el espacio público, como el espacio privado, que debe estar sustraído de las garras del espacio público. Esta idea de la intimidad, de la privacidad, de relaciones personales sagradas por derecho propio, también son desarrollos, ideas nuevas dentro de la historia de la humanidad. Y surge precisamente en conjunto con este surgimiento de la libertad individual. Isaiah Berlin, uno de los grandes filósofos del siglo XX, libertarios, digamos, liberales, él decía que la privacidad es sacrosanta y la esfera privada inviolable. Y así se introduce entonces en la modernidad, junto con el individuo libre, el concepto de lo privado, y se incluye en la definición de lo que es el espacio privado, la vida familiar, la economía, la religión, la diversión, el ocio, que deben quedar entonces, reitero, fuera de la intervención de la autoridad, así esa autoridad haya sido elegida democráticamente. Hay ámbitos que no están sometidos y no deben ser custodiados por la República. Ni a la comunidad, ni al entorno. Es curioso, pero este cambio en la idea de la privacidad, por ejemplo, produjo cambios notables en la arquitectura. Antes de esta idea del individuo libre, autónomo, las habitaciones no tenían espacios funcionalmente divididos. Una misma habitación servía para dormir, para necesidades higiénicas, para comer, para trabajar, porque el trabajo en gran medida era un trabajo doméstico, y junto con este desarrollo de la importancia de la persona libre, es que cambia notoriamente la noción de lo que debe ser una vivienda y empiezan a crearse espacios funcionales. Y así se desarrolla entonces esta especialización funcional que resguarda la intimidad, la alcoba, el oratorio, la lectura silenciosa, etc. Entonces,
si hay algo que caracteriza la civilización occidental, liberal, democrática desde sus inicios, es por sobre todo este progreso del individuo en esta pugna inicial que yo les decía que viene desde siempre en relación a cuánta libertad puedo tener y cuánta restricción comunitaria debo aceptar. La modernidad lo va resolviendo cada vez más y mayormente a favor del individuo autónomo. No es posible entender la modernidad sin esta noción, sin esta idea del individuo autónomo. Ahora, junto con el surgimiento del liberalismo, con el surgimiento de las primeras ideas democráticas de democracia representativa ligadas a John Locke, se produce, y con esto voy a terminar para que puedan ustedes preguntar lo que quieran, se produce otro cambio que es radicalmente importante, que es el cambio en la naturaleza de la riqueza. Hubo una conjunción de revoluciones mentales, que es la revolución de la imprenta, la revolución de ciertos valores, las revoluciones científicas, todos fenómenos que pasan dentro de la mente humana, que no se deben a circunstancias materiales, sino que al desarrollo del espíritu humano una vez que se lo libera de las constricciones que imponía el exceso de autoritarismo religioso y político. Bueno, y esto cambió también, además de muchas cosas, esto de que nosotros consideramos qué es la riqueza. La riqueza era estática. En un mundo donde la agricultura era la forma predominante de producir y el 99% de las personas estaban dedicadas a una economía de subsistencia agrícola, la riqueza era lo que era, la tierra. Y la tierra ya está asignada. Y por eso surge esta idea de que para tener algo habría que quitarle a otro. Esta idea de que alguien tiene algo porque yo no lo tengo. Entonces es una idea de la riqueza que es un juego de suma cero. Y bajo esa circunstancia, tal vez habría sido más entendible que las personas pensaran que los ricos son ricos porque los pobres son pobres, o que los pobres son pobres porque los ricos son ricos, o que tú tienes porque yo no tengo. Era estática. Bueno, gracias a esta evolución increíble que lleva también a cambios materiales como es la idea de la revolución industrial, la riqueza pasa a ser creable. La riqueza ya no es algo que existe, que esté dado, es algo que los seres humanos pueden y deben crear. Entonces, la economía capitalista aflora en ese momento y supera este juego del suma cero, en el cual uno gana lo que otro pierde, y unos son pobres, repito, porque la riqueza les ha sido arrebatada por los ricos. Entonces, la riqueza que hasta entonces básicamente era preexistente y lista para ser simplemente apropiada o distribuida, es despojada de su carácter predominantemente estático, basado en la propiedad de la tierra, y por lo tanto ahora debe ser creada. ¿Y cómo se crea? Haciendo surgir la creatividad, la innovación, la asunción de riesgo por parte del emprendedor, y que al hacerlo, todas las tres cosas, innovación, riesgo, creatividad, todas requieren de personas libres para emprender, libres para intercambiar, libres económicamente. Entonces, y al hacerlo, crea valor, además, para los consumidores, y beneficia a la totalidad de la sociedad a través de nuevos bienes, servicios, facilidades. Y eso es lo que ha permitido asegurar a multitudes crecientes de personas
la posibilidad de salir de la precariedad material y espiritual propia de los niveles de vida de mera subsistencia. Entonces, esto implica por primera vez el incremento sostenido de la población, porque el crecimiento económico no existe hasta ese momento. Si nosotros vemos la curva del crecimiento del PIB a través de la historia, vamos a ver que es una línea prácticamente plana, que tiene una salsa esporádicamente, pero luego son devastadas porque viene una peste, porque falla la cosecha, por el clima, por la guerra, de manera de que no hay crecimiento económico hasta a fines del siglo XVIII, donde la curva de ser así empieza a ser así. Y algo semejante pasa con la población, porque cada aumento de la población era nuevamente devastado por una peste, por una, en fin. Pero lo más significativo de estos cambios es que todos estos cambios fueron los que significaron el ocaso de un régimen de poder y de dominación basado exclusivamente en privilegios heredados. Y estos privilegios heredados, esta condena a ser zapateros, y el padre, el abuelo y el tatarabuelo eran zapateros, y ninguna posibilidad de salir del gremio de los zapateros, se cambia entonces por la igualdad de derechos, la igualdad ante la ley y lo que se llamó la apertura de los oficios y de las carreras a todos los talentos. Oficios, carreras que estaban vedados, salvo a aquellos que habían nacido dentro del gremio o la corporación. Bueno, yo creo que voy a dejarlo hasta aquí. Podríamos haber discutido... Sí. ¿No voy a pensar ahora? Perfecto mi tiempo. Oye, muchas gracias, estuvo muy entretenido. Me quería dejar dos preguntas. La primera cuña, se me quedó en la cabeza, que la libertad es un fin. Quizá he hecho aquí de algo que dijiste, pero me quedó... En ese sentido, ¿por qué son fines en un medio? Tengo otra consulta. A nivel de Estado, entonces dice que deberíamos darle la libertad digital, que no coarte la libertad individual de las personas. Pero ¿hasta dónde podemos comprender qué es la libertad individual de las personas? Me explico en los casos valóricos que nosotros analizamos, como el tema del aborto, el tema de la eutanasia, y que en qué momento yo como persona puedo decidir algo que bien puede afectarme solo a mí, a mi manera de la sociedad, pero en el fondo es algo de una decisión personal. Ya, a ver, yo creo que lo que tú me estás preguntando es por qué sería un fin o no un medio. Yo no me casaría con qué es un fin o qué es un medio. O sea, yo creo que es algo consustancial al potencial humano y que es lo que permite que la persona pueda desarrollarse y ser responsable, ser moral, tomar decisiones personales respecto a qué vida quiere construir, escribir el libreto de su vida. Entonces, claro, es un medio para todas esas cosas, pero tiene una categoría tan importante, a mi juicio, que yo diría es un fin y es un medio, las dos cosas. El segundo punto es súper interesante, y yo, si hubiera tenido tiempo, habría tocado este gran tema del liberalismo, que es uno de los puntos débiles del liberalismo, por así decirlo, es que junto con el liberalismo se abandonó la noción de que la política y que los gobiernos tenían como visión principal imponer una visión de la vida buena. Yo dije, la libertad supone aceptar pluralismo y diversidad. Y eso supone aceptar distintos conceptos y distintos libretos respecto a qué es la vida buena.
Y aquí cada uno puede tener libremente su propia idea de en qué consistiría para él una vida, para él considerada buena. Entonces, tenemos el siguiente problema. Si los gobiernos trataran de imponer una visión, estarían transformándose en gobiernos tremendamente autoritarios porque estarían entrando a la esfera más delicada del ser humano, que es lo que él piensa, que es la religión, los principios, los valores, etc. Pero por otra parte, también es cierto, y eso yo creo que hay un acuerdo bastante generalizado, de que el relativismo moral, o sea, la concepción de que no existe ninguna posibilidad respecto a llegar a un acuerdo respecto a lo que está bien y lo que está mal, produce una disgregación, una segmentación, una disolución de los vínculos entre todos nosotros, que a su vez repercute contra la libertad de las personas. Porque si nosotros no tenemos ningún acuerdo respecto a cómo tenemos que comportarnos en esta sala, yo habría pedido que cada uno de ustedes estuviera con las manos atadas, con cinturón, porque si es legítimo pensar de que el desacuerdo se puede expresar tirando molotov, bueno, yo voy a restringir la libertad de esa persona. Entonces, esta relativización completa de lo que está bien y lo que está mal lleva en el fondo a aumentar las regulaciones, a aumentar los controles, a aumentar la coerción que el Estado ejerce. Los ejemplos, a ver, cada uno de esos temas que tú dices, el aborto, el divorcio, que son valóricos, la eutanasia, todos tienen una argumentación diferente. De partida, el aborto. ¿Ah? No, es que son conceptualmente distintos. La eutanasia no tiene nada que ver con el aborto, porque en el aborto hay una segunda persona. Y entonces lo que hay no es un derecho que yo tengo que resguardar, sino que hay un conflicto de dos derechos. Mi derecho y el derecho de la guagua en el vientre. Entonces es una discusión mucho más compleja, porque hay también jerarquía de valores. No cabe la menor duda que el principal derecho que tenemos que tener es el derecho a la vida. Y en ese sentido uno podría decir, mire, aquí está en juego la privación del derecho a no estar embarazada durante 9 meses versus el derecho de la guagua de vivir. Entonces podría ser moralmente exigible a la madre, mira, tu sanción por este embarazo es menor que el que va a sufrir la guagua. Y después lo das en adopción. Ahora, la eutanasia yo reconozco que es súper complejo. Y ahí es donde yo en general trato de analizar todos estos temas conflictivos sin recurrir a posiciones religiosas, porque en la medida en que no tenemos un acuerdo respecto a la importancia de la fe o en qué creemos y cuál es la fuente de la definición del bien y el mal, el intercambio racional se hace imposible. Entonces yo trato de razonar racionalmente respecto a esto. Con el divorcio tengo... creo que para mí, en el fondo, el divorcio crea posibilidades, ¿no es cierto?, de terminar un matrimonio, pero me priva a mí de mi objetivo, que es tener un matrimonio indisoluble con consecuencias legales. Porque del momento que hay una ley de divorcio, yo ya no estoy indisolublemente casada y mi marido me puede abandonar, irse con una mujer 30 años menor y dejarle todos sus bienes a ella, porque se divorció de mí. Voy a cumplir 50 años de matrimonio. ¿Cómo llegamos a este acuerdo en el orden que ponemos los valores? Bueno, es que no podemos. No, a ver, yo creo... a ver, hay cosas que uno tiene que recurrir al sentido común.
pocas cosas que uno preferiría. Hay muy pocas instancias donde la muerte parece mejor que la alternativa. O sea, yo creo que el derecho a la vida por sentido común debería ser una prioridad. Pero después de eso, yo creo, y por eso es que yo creo que no puede haber una imposición. Ahora, lo que pasa es que también pueden haber, y yo creo que hay, muchos más acuerdos de los que la gente está dispuesta a aceptar. Porque nosotros, yo creo, en general, las personas, por lo menos en cuanto a la definición de lo que debería ser, consideran que la verdad es mejor que la mentira. Consideran que la tortura está mal. Consideran que robar no es correcto. En fin, hay muchos más acuerdos morales, pero hay muchos también puntos de diferenciación. Mi problema con la eutanasia es que yo no sé en qué medida eso afecta a terceros. Yo me imagino, yo no soy capaz de, si tuviera que defenderlo diría, bueno, a mí mi religión me dice que la vida no se puede quitar, pero no sé si soy capaz de encontrar argumentaciones sólidas, racionales, para impedir que alguien decida de que llegó el momento de morir. Ahora, para mí eso no es la eutanasia. La eutanasia es la decisión que terceros toman respecto a alguien. Y eso me parece a mí que es incorrecto, porque puede ser intereses espurios que decidan de que el pobre viejo no puede seguir viviendo. Y que es algo que está pasando mucho en Canadá. El otro día nomás salía en una revista inglesa un artículo sobre esto. Con la ley de eutanasia, la cantidad de personas de edad que habían optado por quitarse la vida o asistidamente, era enorme. Y decía, esto es simplemente porque es más barato producir la eutanasia que mejorar a la persona que está enferma. Y los hijos están llegando a una situación en que están el cacho del viejo enfermo que encuentran razonable que a lo mejor se quiera ir. Y el pobre viejo siente que es un cacho para los demás y quiere irse. Entonces, te fijas, pero no sé si debe haber una ley que lo prohíba, no sé. Yo creo que debe haber todos los resguardos necesarios para que no sea la decisión de terceros contra. Muchas gracias, señorita Lucía, por la charla. Cristóbal Cárdenas por acá. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se ve el identitarismo desde una mirada liberal? ¿El qué, perdón? El identitarismo, la política identitaria, si el movimiento... La política identitaria. A ver, bueno, qué buena la pregunta. La verdad es que la política identitaria viene a negar ciertos principios fundamentales de la democracia liberal. Como yo les decía, la democracia liberal tiene como eje central la igualdad ante la ley. Si nosotros pensamos, históricamente hay una coincidencia entre lo que es la democracia liberal y lo que es el Estado-nación. No se dio antes del Estado-nación, y la política de identidad lo que está haciendo es destruyendo o contribuyendo a destruir, porque hay otros factores como la globalización que están influyendo, a esta idea de que conformamos una nación unitaria. Y por lo tanto que tenemos una ciudadanía que comparte intereses, creencias, y puede entonces, a través de la expresión democrática, llegar a una solución acordada. La política de identidad es una política de guerras de unos contra otros. El feminismo identitario no es la defensa de los derechos de las mujeres, por los cuales yo me jugaría enteramente. O sea, no se me pasa por la mente que las mujeres debieran tener menos derechos que los hombres. Pero la política identitaria feminista
es una de guerra contra el hombre. Y las tesis son la manifestación de eso. El violador eres tú. Entonces hay una desvalorización de la masculinidad que es vista como una amenaza y como un riesgo y una violencia, una cosa tremenda. Y ahí no hay posibilidad alguna de llegar a ningún acuerdo. Ni de resolver pacíficamente las cosas, solo puedes exacerbar las divisiones. Lo mismo pasa con las identidades indígenas. ¿Y cuál es la razón fundamental? La razón fundamental es un desconocimiento de lo que somos los seres humanos. Los seres humanos somos infinitamente complejos. Y cada uno de nosotros tiene montones de filiaciones de pertenencia distintas. Por cierto, yo soy mujer y como tal tengo una visión de mujer, femenina, de defensa de derechos. Pero soy chilena y eso me diferencia de los que no son, de mujeres que no son chilenas. Y soy chilena y soy católica, lo que me diferencia de aquella que es argentina, esto y protestante. Soy en gran medida aquello que yo he estudiado. Soy la expresión de mis conocimientos, de mi desarrollo intelectual. Soy trabajadora, pero soy madre. En fin, tengo muchas filiaciones, tengo muchas lealtades, soy un ser complejo. Y en ese sentido, soy un individuo. La política de identidad destruye este concepto de que la persona es un individuo. Y yo por eso no quiero que ningún grupo identitario me represente, porque ninguno me puede representar. Porque dentro de todas las mujeres habemos una multiplicidad de mujeres distintas. Entonces, para mí, y Fukuyama dice exactamente lo mismo en su libro, Identity Politics, la gran amenaza a la democracia liberal hoy día, y lo vimos también en el proyecto constitucional, es la política de identidad. Muchas gracias, María Jesús, y muchas gracias a usted, Lucía, siempre un gusto escucharla. Yo quería preguntarle, pensando también en Constant y Berlín, ¿cuáles son sus impresiones cuando en la esfera pública contemporánea, y sobre todo en gente de centro-derecha, cuando se habla de libertad, se asume mucho la idea de libertad positiva, de que mientras uno no tenga cierta cantidad de bienes materiales, uno no es libre. No es libre para escoger educación, no es libre para escoger salud. ¿Cómo juega usted y cómo puede contrarrestar esa retórica en la esfera pública hoy día, pero sobre todo de gente de centro-derecha que habla de esa retórica? Así es. Mira, Berlín lo dijo con mucha claridad. Las cosas son lo que son. Y la libertad es libertad. La libertad no es justicia. La libertad no es bienestar material. No es, es libertad. Y si nosotros empezamos a llamar con el mismo nombre, cosas tan distintas, vamos solo a entrar en una confusión. Entonces, Berlín lo hace muy bien en su libro Dos conceptos de libertad, pero Hayek en los fundamentos de la libertad tiene una catalogización muy didáctica de las distintas acepciones del concepto de libertad. Y él, una de las cosas que dice, yo comparto plenamente, la libertad no equivale a tener el poder para satisfacer la totalidad de mis necesidades. Berlín da un ejemplo muy bueno. Dice, si yo no puedo leer porque nací ciego, no carezco de libertad. Padezco una injusticia, una desgracia, pero nadie me está constriñendo a mí para que no sea libre. Pero si a mí alguien me encierra en una pieza, me venda los ojos, me quema los libros, sí soy víctima de una coerción indebida y no leo porque no soy libre. Bueno, ninguna sociedad puede satisfacer la totalidad de los deseos o anhelos materiales de las personas. Porque uno, el ejemplo típico que se dice, y puede ser la centroderecha, como dices tú, muchas veces, es decir, uy, pero ¿de qué sirve la libertad de movimiento cuando hay personas que no tienen plata para moverse y no pueden
ni siquiera tomar el bus. Entonces la libertad de movimiento no sirve para nada. Bueno, la libertad de movimiento es algo que beneficia incluso al que no se puede mover, porque a lo mejor algún día sí se va a mover o sus hijos se van a mover. Y es algo muy distinto, porque, a ver, para mí la libertad de movimiento que yo quiero es la libertad de tener un jet privado y de ir cada 15 días a París. Y si no tengo eso, bueno, no tengo libertad de movimiento. Entonces, uno puede extrapolar esto hasta el ridículo. ¿Y cuál es el peligro de ese raciocinio? El peligro es que al hacerlo, lo que está pasando es que se está desvalorizando la libertad de movimiento. Porque entonces, si todos no la pueden tener en la medida en que ellos la quieren tener, da lo mismo suprimirla. Y como ese ejemplo se ha aplicado en Chile en la educación. Porque se ha dicho, bueno, si todos no pueden acceder a resultados semejantes, entonces yo le voy a quitar los patines, yo le voy a quitar esto, porque en el fondo no tiene libertad para elegir. Entonces es un error conceptual gravísimo y que tiene muchas consecuencias en la elaboración de políticas públicas tremendamente dañinas y en debilitar estos derechos personales inalienables. Hola, soy Cristóbal Vilche y le hace una preguntita un poquitito diferente. En el entendido de que estamos en la modernidad y de que cada vez más avance tecnológico, ¿cuál es su opinión o cómo usted conceptualizaría si es que eventualmente llegase a existir una inteligencia artificial que transmite emociones o incluso que entramos en contacto con otras formas de vida, ya sea de otro planeta o de otro universo, otra dimensión, que pudieran entablar una conversación con nosotros? Allí estaríamos hablando de libertad, porque sería la discusión, oye, la libertad está en base a que tienen una naturaleza humana, o porque son humanoides, o porque pueden sentir emociones, o porque pueden tener una conversación con nosotros. Ese tipo de formas de vida, robots, alienígenas, ¿qué argumentación usted creo que es una argumentación para decir, no, mira, esta persona sí tiene libertad? A ver, yo de las cosas más angustiantes de los últimos tiempos te cuento del metaverso. Entre otras cosas porque no logro entender realmente en qué consiste. Yo creo que efectivamente estamos expuestos a cambios que son absolutamente impredecibles, incomprensibles. Y lo único que yo sé es que los cambios, ese tipo de cambio tecnológico, produce efectos en todos los ámbitos de la vida humana. Por ejemplo, el descubrimiento, la invención de la imprenta, que fue un paso mínimo comparado con lo que estamos viviendo nosotros, pero tuvo repercusiones muy grandes. Primero, destruyó la unidad del cristianismo europeo, porque en la medida en que los libros eran manuscritos, ¿no es cierto? Entonces la lectura personal no existía. Ciertamente no existía la lectura de la Biblia, sino que todos dependíamos de lo que el cura nos decía que la Biblia decía. Bueno, viene la invención de la imprenta y se empiezan a imprimir Biblias. Y hay países en Noruega y en los países nórdicos donde el 60% de la población empieza a tener Biblias en su idioma que pueden leer. Eso cambia la relación de dependencia con la autoridad religiosa y lleva a la pluralidad religiosa y a los conflictos que eso implica. Y entonces, desde una concepción del Estado absoluto, bajo Luis XIV, bajo el absolutismo, quería decir, donde el rey decidió que una sola religión era requisito indispensable para que la monarquía funcionara.
comenzó la conversión de los hugonotes, que eran los protestantes, pero a punta de bayoneta. Había que matarlos, como los católicos mataron protestantes en Inglaterra y los protestantes mataron católicos en... Bueno, todos estos fenómenos están ligados a este cambio radical que significa los inicios de la lectura personal. Entonces, y hay muchos más, todo lo que hemos estado hablando no habría sido posible sin imprenta. La idea de un individuo está facilitada por su posibilidad de hacer lectura personal. Bueno, ahora, yo creo que cuando se inventó la imprenta nadie pensó qué efectos iba a tener, qué efectos culturales, qué efectos sociológicos, etc. Yo me siento incapaz de decirte qué es lo que va a pasar con esto, con el metaverso y con la inteligencia artificial y con los avatares y con los... yo espero que eso que nosotros hoy día consideramos desde la esencia de la humanidad se mantenga y que sigamos siendo seres racionales, compasivos, capaces de entablar relaciones personales, etcétera, etcétera. Pero no estoy segura. Y no estoy segura que la libertad vaya a estar resguardada. No podemos saberlo. ¿La dignidad es lo que te hace libre? O sea, la libertad te hace digno. ¿Un alienígena sería digno de libertad? Es que yo creo que la libertad es lo que da la dignidad. Y en ese sentido, si el alienígena no tiene libertad, nunca va a tener la dignidad humana, creo yo. Por otro lado, es que, porque, por ejemplo, hay teorías, o se postula que, por ejemplo, ya si llega un alienígena, y este alienígena que va a tiene un dios, tiene una religión, y que sea muy similar a la cristiana, podría como resolver toda la duda. No, resulta que, mira, no sé, como el pleiadiano es católico, porque su dios es equivalente o muy similar a Jesucristo, entonces tendría dignidad en base a un concepto de religioso. Entonces sería más que, por ejemplo, que no tenga una religión, que no sea como un insectoide gigante o una forma de vida no en base a carbono. Por ejemplo, un ser de vidrio. Ahí quizá tenemos la duda si tiene libertad porque no podríamos interactuar. Yo no sé con cuánta autonomía van a poder actuar. O tal vez actúen en nuevo, en otro plano. Sí, es que no te voy a poder contribuir mucho. Voy a tener que seguir estudiando el metaverso. Lucía, hola, ¿qué tal? Me llamo George. Quería atacar un punto que usted tocó, que era sobre la educación, y también que abarcamos durante la Universidad de Grado, sobre todo específicamente la educación en Chile. Viendo el derecho a la educación libre, el derecho preferente a los padres a elegir dónde estudian sus hijos, desde la concepción de que los resultados obtenidos en la última PAES generan una brecha mucho más grande a la que ya existía entre los colegios particulares y estatales. Desde la concepción de que la educación genera movilidad social, movilidad social, que se ha visto en los últimos años. Entonces, ¿qué se puede hacer en esta materia y cómo podemos reducir esta brecha específicamente entre colegios particulares y estatales, pero sin ir en contra a la libertad de educación? A ver, es que yo creo que hay una relación de causa-efecto entre el incremento de la brecha y las políticas educacionales que se adoptaron bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Cosas tan sencillas como, a ver, la supresión del copago, que no tenía otro fin que disminuir los niveles de progreso de los colegios subvencionales particulares subvencionados. A pesar de que en general están atendiendo al mismo público que los municipales, que no hay una brecha socioeconómica radical que uno pueda decir aquí están los ricos, aquí están los pobres. No, es toda una educación financiada por el Estado, regulada por el Estado, pero se les retiró el copago y con eso se sustrajeron cuantiosísimos recursos educacionales que habrían servido, a lo mejor,
para mejorar la calidad de esos. O sea, yo creo que esta brecha, que si no retomamos la idea de que el propósito de la educación es entregar los instrumentos para que cada persona, a través de la adquisición de conocimiento, a través del desarrollo del pensamiento crítico, cada persona pueda realizar la totalidad de su potencial, que ese es para mí el objetivo de la educación, y desechemos el concepto que surgió en el siglo XX de que el propósito principal de la educación era la ingeniería social. Y se transformó el propósito educativo de la educación escolar en la necesidad de imponer la igualdad absoluta de logros como mecanismo de ingeniería social para igualar. Eso va a seguir manteniendo las brechas permanentemente. ¿Y por qué creen ustedes que Fernando Atria persigue la abolición de los colegios particulares privados? Porque mientras puedan haber colegios particulares privados que compitan de alguna forma con estos colegios que están absolutamente constreñidos, impidiendo que las personas de talento puedan desarrollar su inteligencia, sus conocimientos, como podrían hacerlo si tuvieran la oportunidad, la brecha va a seguir. Entonces yo creo que no solamente hay que buscar esa mejoría en la educación sin alterar la libertad de los padres, etcétera, sino que promoviendo y rescatando nuevamente la idea de que los padres deberían poder, pero está tan metido y tan transformado como en el lugar común, de que nuestro concepto de la educación es que la educación es un bien de consumo, de que el derecho a la educación nació hace 10 años con Michelle Bachelet, en circunstancias que la primera ley de instrucción primaria es de 1850 y tanto, y la obligatoria es de comienzo del siglo XX. Entonces lo único que se ha ido haciendo es agregando niveles educacionales que pasan a ser obligatorios. Y son ciertamente mucho más alcanzables con nuestras políticas que con este sistema socialista de revolución cultural que hunde y que, como dije, en el mejor de los casos lleva a la mediocridad y en el peor a suprimir violentamente al que se distinga. Hola. ¿Verdad? Bueno, yo me llamo Sofía y le quería preguntar una cosa muy puntual, pero ¿cuál es su principal crítica al conservadurismo? Ah, mira, a las 6:30 tengo que dar una charla sobre eso. A ver, mira, lo que yo voy a decir en la tarde es que en Chile el conservadurismo se aparta muy notoriamente de lo que es el conservadurismo europeo. En Chile, las diferencias entre liberales y conservadores han sido determinadas casi exclusivamente por una distinta concepción de la relación que el Estado debe tener con la Iglesia. La división entre liberales y conservadores es eminentemente religiosa. Tiene que ver con el laicismo del liberalismo y con el clericalismo del Partido Conservador. Pero si uno estudia los conservadores en la práctica, porque en Chile hay muy poco libreto conservador profundo, como sí lo hay en el conservadurismo de Tocqueville o de Burke o de Oakeshott o de Scruton. No hay elaboración intelectual profunda, rica. No sé si hay algo que distinga al conservadurismo de los liberales que no sea lo religioso. Es más, los conservadores en el siglo XIX fueron los defensores de todas las libertades individuales. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno pasó a ser gobernado por los liberales, cuyo fin prioritario era la secularización, la instalación del laicismo, esos liberales
que eran liberales, sobre todo en ese sentido, no tenían escrúpulos en tratar de usar el poder del Estado para imponer esa visión. Entonces, los conservadores, para salvar las prerrogativas de la Iglesia Católica, que eran amenazadas por este nuevo orden liberal, es la que defiende el derecho a la asociación, es la que defiende la libertad de enseñanza, porque no existía libertad de enseñanza para los colegios católicos. Los colegios católicos tenían que dar exámenes al Instituto Nacional y el rector Barros Arana del Instituto Nacional se oponía incluso a lo que se enseñaba en los seminarios y quería que el Estado controlara lo que se podía enseñar en el seminario. Entonces, en términos de las libertades individuales, si nosotros tenemos que erigir una estatua a los defensores, tendríamos que erigírselo a Don Cifuentes, que era el gran conservador, y en términos de libertad económica, los conservadores son los seguidores de Adam Smith. Y si hay un libro que yo edité, que se llama Los Padres Fundadores, en que justamente son 4 intelectuales liberales del siglo XIX. Y uno de ellos, tal vez el más liberal, el más smithiano, lejos, es Zorobabel Rodríguez, que era conservador. Entonces, ¿qué reprocha a los conservadores? Primero que todo, a mí no me gustan los reproches propiamente. Yo creo que hay que tratar de entender. No sé si tú te refieres a conservadores en la práctica chilena hoy día. A ver, es que sí, la filosofía conservadora propiamente se distingue del liberalismo en el sentido de que le da una valoración distinta a la historia, a la tradición. Burke tiene esa frase maravillosa que dice que el contrato social es un contrato entre los muertos, los vivos y los que están por nacer. Vale decir que ninguna generación es autónoma para desprenderse enteramente de lo que heredó, ni es enteramente libre para poner en riesgo a las generaciones que vienen. Entonces es un sentido de una evolución valórica cultural considerada muy beneficiosa por él, por Hayek también. También tiene un rol distinto la comunidad. Yo no creo que los liberales necesariamente sean egoístas, pero sí creo que los conservadores tienen una valoración de la vida en comunidad mayor. Pero básicamente en Chile al menos han compartido la libertad política. Fíjate, en el siglo XIX, fuera de las libertades individuales, la libertad económica, los grandes defensores de la libertad electoral fue el Partido Conservador, porque como gobernaban los liberales, intervenían en el resultado de las elecciones. Entonces, ellos son partidarios de ampliar el sufragio y de crear mecanismos para resguardar la impecabilidad del sistema electoral. Son los conservadores los que promueven el voto de las mujeres. Entonces, hay una paradoja tremenda. A ver, al igual como yo creo que un gobierno, y yo creo que ahí puedes apuntar más tu inquietud, al igual como yo creo que un gobierno no puede imponer una visión valórica, tampoco creo que ese gobierno, si es conservador, puede hacerlo. O sea, creo que se aplica la misma limitación. En ese sentido, yo creo que no sería partidaria de imposiciones rígidas, legales, para salvaguardar valores conservadores. Creo que tenemos que aprender a defender los valores en la discusión y en la deliberación democrática. Estamos en la hora, así que un aplauso. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y que les vaya súper bien a todos.
Muchas gracias por tu presentación y por supuesto por el privilegio de contar contigo aquí. Y yo les pido que nos quedemos todos sentados, ya van a